Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional. Presenta Doctrina Bíblica. Con nuestro pastor general, Wilber Rodríguez. Gracias por el respaldo, gracias por todo, Señor. Mas ahora que iniciamos esta semana, pedimos una intervención sobrenatural en la vida de todos aquellos que nos reunimos a diario en este lugar y en la vida de aquellos que nos escuchan a través de la radio y nos observan a través de las redes sociales. Padre, salva las vidas que son tuyas. A regresar los que se han alejado de tus caminos. Usa a cada líder esta semana en el lugar donde ellos se desenvuelven. Usa a cada supervisor, a cada pastor de distrito. Haz que esta semana, Señor, sea una semana de cosecha. Recoger esa cosecha. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús, a quien sea toda la gloria por siempre. Amén. Hoy sí vamos a leer capítulo 6, el verso 1 y 2, dice la Escritura: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Si usted es lector de la Biblia, observará de que en el capítulo 5, ahí en todo ese capítulo, el Señor había recibido, el mismo Cristo, el título o el libro que le da el que está sentado en el trono, que es Dios el Padre. Dice que se le entrega al Hijo, y cuando Él entrega el título o el libro de propiedad al Hijo, lo que le está dando es el derecho, a través de darle ese libro o ese pergamino, porque sería la expresión más correcta, y al tenerlo ya en su mano, entonces ahora Él tiene el derecho de poder juzgar a los habitantes que están, hermanos, viviendo en este planeta. Entonces Él ya tiene ese derecho de juzgarlos. Y cuando ya el Señor tiene entonces ese libro en su mano, los pergaminos, ahora Él habrá de decidir, determinar cuándo Él comienza a darle apertura a los sellos que están plasmados en ese libro de propiedad. Por eso es que lo que se menciona en el capítulo 5 tiene mucha relación con lo que se expresa en el capítulo número 6. Porque acá se le entrega precisamente a Cristo el título del libro. Pero acá en el capítulo 6, el Señor mismo comienza a abrir el libro para darle apertura, hermano, al desatamiento o al desatar de los 7 sellos.
el abrirlo uno por uno. Entonces, ahora que va a ser la apertura de esos 7 sellos, el Señor comenzará a abrir el primero, ya teniendo los pergaminos en sus manos. Eso es el libro que le adjudica el que ya puede determinar el juzgar la tierra. Entonces, ahora, lo que menciona aquí Juan en el capítulo 6, él observa cuando ya se desata la apertura del primer sello. Por eso es que dice en el versículo número 1 del capítulo 6, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y dice el verso 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Ya hemos observado esto que tiene un aspecto importante, pero ahora vamos a desarrollar el desatar del primer sello, la apertura del primer sello. Lo que Juan observa aquí, dice que Cristo, el Cordero, abrió uno de los sellos. Ya lo tiene en su mano. En el capítulo 5, Juan lloraba porque no había nadie, ¿verdad?, quien pudiese tener la capacidad de poder tener el libro, el pergamino en su mano. Una cosa es tenerlo, hermano, y otra cosa es abrirlo. Alguien puede tenerlo, pero no tener el privilegio de abrirlo, ¿no? Es decir, no tener la capacidad de abrirlo. Pero el que estaba allí no era cualquier persona. Por eso es que a Juan se le notificó, mira, ya no esté llorando, ¿verdad? Porque ya sea yo quien puede tomar el libro y abrirlo. Y este personaje es de la cepa de David, de la raíz de David. Viene y desciende de la tribu de Judá. ¿Y quién es? Es el Cordero, es Cristo. Él sí puede hacerlo. Entonces ahí como que hubo cierto aliento, ¿verdad? Cierto confortamiento. Y ahora el que recibe ese confortamiento, esa buena noticia, observa que esto es serio, hermano. Porque ahora se va a dar apertura, porque él vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y dice, y oía uno de los 4 seres vivientes. Estos personajes de los seres vivientes son los que están en la dimensión del espiritual. Y ahora son parte de los que Dios va a usar en el cumplimiento de desatar uno de los primeros sellos. Entonces Juan lo observó decir, lo escuchó como con voz de trueno, ven y mira. Y dice, y miré y aquí un caballo blanco. Ahí está. Dice que observó un caballo blanco. Acuérdese que el color, hay colores que se les puede dar su interpretación, su significado. Algunos cuando hablan del significado de los colores, por ejemplo el blanco, todos sabemos que significa pureza, lo blanco. Es puro, ¿verdad? Hay lugares en donde a las personas se les exige vestirse de blanco. Si se visten de negro andan en pecado. Si se visten de rojo es porque son asesinos. Porque no saben dar una verdadera interpretación, cometen grandes errores. Pero aquí es sencillamente, ¿verdad? Usted lo entiende. Usted puede decir cabello blanco fácilmente significa pureza. Juan observó ese caballo que era blanco. Y dice que el que lo montaba tenía un arco. Tenía un arco. Este que lo montaba. Pero aquí hay un detalle a considerar. Ajuntando las dos cosas, al caballo blanco
y al que lo montaba. Tenía un arco. Fíjese, hermano, que no solamente hay un comentario, un solo comentario del libro de Apocalipsis, sino que hay una diversidad de comentarios. Yo he llegado a contar, cerca de los que tengo conocimiento, cerca de 24 comentarios. Hay comentarios que son antiguos, viejísimos, y hay comentarios que son modernos, nuevos, y son buenísimos. Le digo esto porque puede ser que en algún momento usted encuentre algún comentario en donde aparezca la expresión interpretativa, ¿verdad? Claro, interpretando el texto, que de quien se está hablando aquí es de Cristo. Es probable que le aparezca en algún comentario bíblico que es el mismo Cristo. Entonces ahí es donde uno tiene que tener sumo cuidado, porque las personas presentan sus bases. Le digo que es el mismo Cristo. Entonces, como no se lee de manera cuidadosa, no se inquiere, no se tiene ese cuidado, muchos pueden cometer el gran error de decir que el que viene montado en este caballo blanco, por ser el color blanco es puro, entonces identifican al personaje como Cristo. Se lo estoy adelantando, hermano, para que usted no vaya a decir, no sabía yo. Se lo estoy adelantando, ¿verdad? Porque hay una diversidad de comentarios y más de alguno de ellos puede encontrar eso. Y toman, hermano, una referencia siempre en el libro de Apocalipsis, que está contenida en el capítulo 19. En el capítulo 19, versículo 11, yo se lo voy a leer. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces esto toman como referencia comparativa y dicen que del que se habla ya en el capítulo 6, versículo 2, es el mismo de acá. Es Cristo, dicen algunos. Es Cristo. Entonces, eso es un grave error. Un grave error. Porque según lo que se menciona, porque todo esto que aquí se está viendo es lo que ya estaba escrito. Es lo que ya estaba escrito. O sea que aquí no hay dónde perderse, pues. Hay una buena brújula, un buen mapa. Porque de esto que se habla en el capítulo 19, el versículo que acabamos de compartir, si usted abre la Biblia, en Mateo capítulo 24, versículo 30, que quiero que lo haga, va a observar usted que es claro acerca de quién se está hablando en el capítulo 19 y que no es el mismo personaje del cual se habla en el capítulo 6. Le dije Mateo capítulo 24, ¿verdad? Entonces léalo por favor conmigo, hermanito. Lea el versículo número 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿A quién se le llama Hijo del Hombre? Solo a Cristo, el Hijo de Dios, hermano. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, eso que Juan vio en el futuro, en el capítulo 19, es del cual se habla en el verso 30 del capítulo 24 de Mateo. No hay donde perderse, la Biblia se interpreta así sola, pero hay que leerla de manera cuidadosa y no cometer ese error. Fíjese que se marca una diferencia por si alguien se enfrasca, ¿verdad? Y usted le está enseñando y dice, no, sí es el mismo.
No, hay una diferencia. Si uno observa de manera cuidadosa las características o las cualidades de este personaje del capítulo 6, usted puede ver primero, dice que venía montado en un caballo blanco, tenía un arco. Entonces dice que traía un arco. Un arco. Lo raro de este arco es que lo que da a conocer es que el que tiene un arco es un arquero. Viene dispuesto para la batalla. Pero lo raro es que este arco no trae saeta. No la trae. Si usted le gustan los estudios y ha estado conmigo en los estudios del libro de los Salmos, hay salmos que hablan, por ejemplo, de los guerreros. Dice que tensan la saeta, estiran, significa que está a punto de lanzarla, porque ha encontrado un punto a quien lanzarle, que es su enemigo. Entonces tensa el arco, tiene la flecha colocada. Pero aquí, hermano, dentro de esto que se presenta aquí, no se ve que el arco esté tensado porque no hay flecha. Vaya revisando. Segundo, aparte de que no tiene flecha, dice que este personaje le fue dada una corona. Dice que trae una corona. Y ambas cosas, si uno las registra a la luz de los originales de la Biblia, por ejemplo, cuando uno habla de la palabra corona en el griego, es la expresión que se escribe estéfanos. Es corona, estéfanos. La expresión, por ejemplo, arco, el arco sin flechas, significa que este personaje viene en una postura como un ser pacificador. Así viene él. Las dos cosas veámoslas y ahora revisemos el capítulo 19. Vamos a ver las características que presenta aquí en el versículo 11. ¿Qué vio Juan? Capítulo 19. Un caballo blanco, igual allá. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Siga leyendo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza, verso 12, ¿qué había en su cabeza? Muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahí, espérese, aquel traía una sola corona, y muchas coronas. Corona es corona, ¿verdad? O sea, no es el mismo personaje. Este es Cristo y aquí es el anticristo, hermanitos. El que viene montado en un caballo blanco es el anticristo. Vamos viendo, vamos adelantando, vamos haciendo la comparativa, ¿verdad? Examinando las dos partes. Pero ahora las vamos a dejar las dos. Ahora entra en escena, Dios mismo hace que ahora se comiencen a cumplir sus propósitos. Él entra en escena. El tipo aparece con una corona, montado en un caballo blanco, con arco pero sin flecha, haciendo de notar que es un personaje que no buscará la guerra, sino será alguien que buscará la paz. Y lo tremendo es esto, hermano, que aquí concuerda algo que yo voy a terminar temprano, porque si no termino no estoy preocupado.
Yo lo que deseo es que ustedes aprendan. Aquí no tengo que ir como que fuera metralleta, a la rápida. En ese aprender entonces, hay dos cosas que concuerdan aquí. Él no entraría en escena dentro del tiempo de Dios y en su propósito si aquí en la tierra no se estuviese dando un clima. Y por favor, más que decirlo de manera verbal, más que haberlo estudiado, esto lo deja sorprendido a uno, hermano, perplejo, sin palabras. Se lo vuelvo a repetir, para que esto se dé, la apertura del primer sello se dé, es necesario que aquí en la tierra se presente cierto clima para que se dé la apertura de ese sello. Cuando ese clima se esté dando, ya ve usted, si usted sabe ser alguien que inquiere, cuando ese clima se esté dando, significa que ya se acerca el tiempo. Abra las páginas sin necesidad que usted abra el internet. Sin necesidad. Aparece, hermano, en el escenario humano, en diferentes partes del mundo, aparecen todos gritando, pero gritando, o sea, diciéndolo a gritos: queremos paz. Queremos paz. Queremos paz. En todo el mundo, queremos paz. Queremos paz. Dijo un personaje europeo: ansiamos tanto la paz. No importa quién aparezca, si es Dios o el mismo diablo, pero queremos paz, dijo él. Así lo expresó. O sea, lo que le estoy diciendo es que el clima al que se tiene que presentar es que las naciones y los mismos seres humanos tienen que estar hambrientos de paz. Y yo le quiero preguntar algo a usted. ¿Está sucediendo eso ya? Entonces, ¿usted por qué no se preocupa? ¿Ah? ¿Por qué estamos en la misma postura de antes? O sea, debemos de estar preocupados en este sentido, de salvar almas, hermano. Por nosotros no hay ninguna preocupación. Si esto se va a abrir pronto, acuérdese que yo le he enseñado aquí, cuando el primer sello se desate, la iglesia ya no está aquí. Ya no está aquí. No está aquí. No está aquí. Y ese clima, de hermano, ya se está dando. Y muchos están dormidos. Tan dormidos que parece ser imposible que despierten, ¿verdad? El mundo está hambriento de paz. ¿Cuántos no piden a gritos aquí en los 14 departamentos por paz? No bajan los homicidios. Lo que pasa es que no lo reportan todos, hermano. Familias son masacradas, jóvenes muertos. El marido antier mató a un hombre, mató a su hijo y mató a su mujer y mató a su suegra. La semana pasada, solo porque la mujer le levantó la voz, el marido agarró un puñal y se lo clavó como 25 veces. Son cosas bien raras. Entonces la gente dice: ¿qué está pasando en este mundo? ¿Está loco o qué? Y en todas partes del mundo, en el Medio Oriente, se grita, se pide a gritos paz,
paz, paz, paz. Y ahí es donde este tipo aparece con su arco y montado en el caballo blanco. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Si no lo encuentra, apunte las referencias que le estoy dando, por favor. Aparece él en escena y va a hacer esto que le voy a narrar aquí, según Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que hará este personaje que viene sin flechas? Hay una frase que ahí aparece. Aquí no dice firmará. Es una expresión muy diferente. Como dice en las primeras expresiones del verso 27. Dice, por otra semana confirmará. Va que muy diferente a firmar. Entonces dice, confirmará. ¿Qué significa eso de que confirmará? Es muy diferente a firmar, confirmar, va a confirmar. Esto nos da una idea, hermano. Y vea esto lo que le voy a explicar. Va a confirmar. Significa que el tipo no es el que va a proponer la paz. No es él. Si dice que va a confirmar, significa entonces que el tipo ya va a hallar el terreno preparado. ¿Cómo que va a hallar el terreno preparado? Sí, porque esto que él va a venir a confirmar, no a firmar, y no es él quien se lo propone hacerlo, sino confirmar nada más, significa que viene únicamente a añadir lo que ya está iniciado. Pero que está iniciado. Todos hemos leído los periódicos. Usted ha visto las noticias y si quiere revisarlo, noticias de los años 80, los 90, están plasmadas ahí en internet. Busque información. Hubo un personaje que firmó su firma de pacto, de paz. Todos hoy hemos oído mencionar a Rabin, Isaac Rabin. Pero a eso, de esa firma de paz, se añadió otro personaje más. Todos nos recordamos una fecha memorable. ¿Cuál es esa fecha memorable? Es raro el que la olvida dentro de lo que sucedió en historia en el pasado. Se firmó un tratado, aparte de lo que hizo Isaac Rabin, entre Yasser Arafat con el presidente Clinton en la Casa Blanca, para tener paz en el Medio Oriente, es decir, entre los palestinos y los israelitas. Y se hizo en 1993. Firmaron el primer tratado. Vean ustedes, hermano, lo que ya se había firmado, 1, 2, eso que en 1993, y otros han querido también hacerlo, lo que sucede es que ese tratado, con el transcurrir del tiempo, con el pasar de los años, ha venido siendo pasado por alto. Algunos dicen, ha venido siendo pisoteado, ha venido siendo violado, hasta llegar al siglo en el cual nosotros nos encontramos, que es el siglo XXI. Sé que lo han dejado a un lado. Cuando el tipo aparezca,
Entonces, como dice la frase, lo confirmará. Él no lo va a proponer, Él lo va a confirmar. ¿Cómo lo va a ratificar? ¿Cómo lo va a hacer? Esto cualquiera lo puede entender, ¿verdad? Ahorita sabemos que el mundo está hambriento por la paz, y más en el Medio Oriente. Ustedes han observado los desbalances económicos que está sufriendo Europa. Y le voy a decir esto, hermano: mientras no haya paz en el Medio Oriente, Europa jamás prosperará. Jamás va a prosperar. Y ellos mismos lo saben. Ellos mismos lo saben. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Europa? Ellos desean que haya la paz en el Medio Oriente, entre los árabes, palestinos e israelíes. ¿Qué es lo que va a suceder? Según los datos proféticos, que cuando este personaje aparezca, el personaje del arco, ratifique o confirme, él se va a ir para el Medio Oriente. Cuando él llegue al Medio Oriente, él no va a ir con su propia autoridad. Ahora, él va a ir respaldado por las naciones europeas con las cuales va a tener una hegemonía. Va a tener ese respaldo. ¿Por qué? Porque los europeos saben que es necesaria la paz allá. Y solamente así ellos pueden ser prósperos. Y él va con todo ese respaldo. Llega al Medio Oriente, va a establecer una reunión con los árabes y judíos. Y allí, en lo que él va a confirmar, el tipo, para confirmar esto, ratificarlo, para reanudarlo, lo que están pasando por alto, ¿verdad? Eso que se había firmado. El tipo tiene que llevar un ofrecimiento, hermano, para que se dé la paz en el Medio Oriente. Pero ¿cuál será su ofrecimiento? Por favor, siga leyendo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es lo que él va a ofrecer a los judíos y los árabes y los palestinos? A los judíos les va a ofrecer esto, hermano, sencillo. Porque todos conocemos la historia. En el año 600 antes de Cristo, todos sabemos, según la historia, de manera cronológica, que Jerusalén fue devastada por el primer imperio mundial, que fueron los babilónicos. Devastaron Jerusalén. Entonces, cuando devastan el templo de Jerusalén, después usted sabe dentro de la historia que se volvió a reconstruir. Pero, hermano, denote esto: se reconstruyó y después volvió a ser destruido, porque han sido edificados tres templos. El que hizo Salomón fue el primero, que lo derribó y se llevó todos los utensilios, Nabucodonosor. Lo volvió a levantar Zorobabel. Y Herodes lo engrandeció para congraciarse con los judíos. Lo hizo muy bonito. Pero después Cristo dio una profecía. Aquella profecía tan conocida cuando los discípulos se admiraban del templo, del edificio. ¡Wow! ¡Qué estructura más bella! El Señor no se admiró, les digo estas expresiones. De eso que ellos estaban viendo, les dijo el Señor, que no quedaría piedra sobre piedra. Por eso es que Cristo lloró a la entrada de Jerusalén y les dijo: tu casa quedará desierta y desolada. Profetizando las dos cosas, si las unimos las dos piezas, los dos hechos proféticos, en el año 70
el general Tito entra a Jerusalén y derriba el templo. Y vean ustedes esto, según historia, porque uno se tiene que apegar a la historia. En el año 70, cuando los romanos derriban el templo, entonces a ese sitio entra un califa. Según historia, ese califa se llamaba Omar. Omar lo que hace en el año 70, cuando los romanos destruyeron el templo, edifica sobre lo que está ahí derribado, edifica una mezquita sobre ese templo derribado. O sea que el verdadero templo judío está enterrado, hermano. Está debajo de esa mezquita que se le llama la mezquita de Omar, lo que nosotros conocemos comúnmente en los diccionarios como la cúpula de Omar. Ahí está enterrado el templo que fue derribado en el año 70. Escúcheme bien. Desde el año 70 hasta llegar aquí, hasta nuestra época, siglo XXI, los judíos no han vuelto a ofrecer sacrificios. Estamos hablando desde ese plano que muchos de ellos viven bajo la sombra, porque lo que ellos hacían en el pasado, esos sacrificios, eran una sombra de la realidad. Ellos no creen en Cristo, hermano. Para ellos quisieran seguir viviendo de la sombra. La sombra es que tú puedes hacer sacrificios. Lo que Dios mismo había instituido. Los sacrificios. Las ofrendas. Para degollar al animalito y con la sangre cubrir, porque no quitaba. Y no quitaba ni el pecado ni la culpa. Se ofrecían sacrificios por cantidades. Esa era la sombra. La realidad es que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados que somos nosotros. Y como ellos no creen en Yoshua, en Jesucristo, como el Mesías, si ellos tuvieran el templo, su propio templo, ofrecerían sacrificios. No sé si me entiende. Por favor, esto está aquí, hermano. Aquí está en la Biblia, en historia. Hasta este momento ellos no pueden ofrecer sacrificio. Están preparándose ahorita, ya tienen los sacerdotes. Ya tienen todos los utensilios, ya tienen las cortinas. Pero ¿por qué no pueden ofrecer sacrificio? Porque no tienen el templo. ¿Y dónde está el templo? Enterrado. Sobre ese templo derribado está la mezquita de Omar. Imagínense que los israelitas se fueran, ¿verdad? Y dijeran, ¿por qué no nos turnamos? Ustedes 8 horas y nosotros 8 horas. No pueden. O sea que lo que el califa Omar hizo fue una profanación, hermano. Más que decir profanación, fue una maldición, pues. Y todos lo saben, todos los que conocen historia lo saben. Los judíos no pueden meterse ahí. Es un templo, es el domo de la roca, la mezquita de Omar, donde predomina los religiosos del Islam, que es una religión muy diferente al judaísmo. El judaísmo es una religión, pero la creencia del judaísmo es en un solo Dios verdadero. Y la creencia del Islam es en su Dios Alá, el Dios lunar. Nuestro Dios es el creador del sol, la luna, las estrellas y todo lo que hay en este mundo. Todo. Entonces, para que haya paz, cuando él llega allá al Medio Oriente, ¿verdad? Él va
a confirmar eso. Y el ofrecimiento que Él va a dar es eso a los judíos. Ustedes van a volver a restablecer sus sacrificios en el templo. Confirmará eso. Y ahí es donde se va a establecer la paz. Quien lo va a hacer tiene la autoridad. Dios le ha permitido tener esa autoridad por un propósito. Y tiene todo el respaldo de las 10 naciones europeas. Entonces Él no viene a firmar, Él viene a confirmar lo que ya estaba iniciado. Esa es una de las cosas que Él va a hacer. Ya casi más de 1000 años más de 1000 y pico de años que los judíos no han podido ofrecer sacrificio. Entonces cuando esto se haga, ofrecerán sacrificios ustedes en el templo. Por eso es que se va a iniciar la reconstrucción de un nuevo templo. Si esa mezquita de Omar es derribada, entonces se arma la tercera guerra mundial. Es en este tiempo cuando se va a construir el tercer templo. Cuando se haga este pacto. Y a este pacto se le llama el pacto de la muerte. Abra su Biblia, vamos a leer el último texto en el profeta Isaías, capítulo 28, versículo 15. Dice así: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos entenderemos. Ese es el pacto de muerte. Allí menciona una palabra que se llama turbión. ¿Ya la leyó? ¿O no la ha leído? ¿Qué dice el verso 15? Cuando pase el turbión. ¿Saben ustedes que en el hebreo la palabra turbión es tormenta? Cuando se firme ese pacto, se confirme, se vuelva a restablecer lo que habían dejado como obsoleto, entonces entra en escena el que lo confirma. Y cuando lo confirma, esa firma que van a dar los árabes y los israelitas es un pacto de muerte. ¿Por qué? Porque el anticristo, como esa expresión que aparece ahí, tormenta, turbión, tormenta, en el hebreo, turbión es tormenta. Así es la abominación desoladora. Es decir, el anticristo cuando entra como una tormenta y desbasta. Cuando, hermano, terminen los primeros 3 años y medio en que Él se ha comprometido, en que Él dio ciertos beneficios como restablecer los sacrificios. Luego eso, según lo que hemos leído en Daniel, el tipo vuelve a quitarlo. Quebranta el pacto, pero ya el pacto está firmado. Está firmado. El tipo entra ahora como una tormenta que desbasta. Porque ahora sí, hermano, en lo que nosotros ya hemos visto, una cosa es decir tribulación y otra cosa es decir la gran. Entonces sí entra en escena lo que aquellos que estaban hambrientos de paz, 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 paz. Dice la Biblia que paz no puede haber para el impío. No hay paz para el impío. Pero como el hombre está hambriento de paz, y como está hambriento de una paz ficticia, aparente, según lo que ellos anhelan y según su postura espiritual, de acuerdo a cómo ellos estén, eso es lo mismo lo que ellos van a recibir. Porque entra el devastador, entra el desolador, y entonces comienza lo más crudo, hermanito. Lo más crudo.
Porque ahí es donde el anticristo va a demostrar sus actitudes. Y ahí vamos a ver la próxima semana las cosas que él va a realizar. Pero por el momento yo voy a unir lo último, porque es poco lo que me hace falta para esto. Apertura del primer sello. Al segundo voy a iniciar con esa explicación. Lo que este Señor, en su misma actitud, las cosas que él va a realizar, van a ser tremendas. Tremendas. Ahí vamos a usar varias palabras en el griego, como la palabra prevaricación, que es la palabra en el griego de la Biblia, es techat. Así se escribe. Prevaricación, perdón, en el hebreo. Y techat, cuando usted revisa los originales, viene a darse como lo que hizo aquel personaje que construyó la Torre de Babel. Su nombre es Nimrod, poderoso cazador que estaba en contra de Dios. Techat en el hebreo es alguien que comete rebelión. Sé que las actitudes de este tipo serán terribles, pero por el momento estemos pendientes, porque nadie sabe el día ni la hora. El clima se está presentando, hermano. Si muchos de ustedes también quieren paz, ¿qué más que la paz que el Señor nos ha dado interna? Shalom es paz verdadera. Y paz os dejo y paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. En lugar de estar hambrientos de paz, estemos hambrientos de Dios y de su palabra. Hambrientos de su venida, hermano. Pero el clímax se presenta para el desatar del primer sello. Pero ya la buena noticia se le ha dado. La iglesia no estará aquí. Quiero que hagan una cosa, hermano. Póngale la mano a la persona que tiene la par. Vamos a culminar con una oración. Póngale la manita al que tiene la par suya. Pero cierre sus ojos así. Aquí. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte.